En este video te voy a mostrar cómo abrir todas las salas secretas en DMZ y saquear las bóvedas ocultas. Así es amigos, en algunas partes del mapa encontraremos puertas bloqueadas que te pedirán una llave. Te mostraré todas las ubicaciones de las salas, así como también otros lugares que seguramente no sabías. Por supuesto, también te diré cómo conseguir las llaves porque realmente merecen la pena. ¿Te gustaría saber todos los lugares? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una guía de cómo abrir las salas secretas para conseguir un loot mucho más valioso sin arriesgar tanto y de forma muy sencilla. Lo mejor es que podrás abrir varias en una sola partida. Si eres nuevo por aquí, me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún solo video. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. Voy a empezar con la sala de un contrato. Este está en la parte del barco Kurohana. Si ya lo conoces, adelanta el video un minuto, y si no lo conoces, lo vamos a aceptar. El contrato se llama rivalidad corporativa, se puede hacer en modo normal y también en modo difícil, y este nos va a pedir que nos vayamos a la parte trasera del barco. Cuando nos vayamos acercando veremos una puerta, no la uses, pasa de largo y luego verás una tirolesa, entonces súbete y verás esta puerta de metal. Una vez arriba aparecerá un botón en tu pantalla, un botón de color verde, entonces lo podrás aplastar para que de esta manera caiga una explosión que abrirá la puerta y así podrás entrar a ella. Lo siguiente será bajar por el elevador, luego seguirás en línea recta, llegarás a una parte donde está inundado, pero no te preocupes, puedes pasar sin problemas. En este punto te recomiendo que vayas looteando, ya que hay un montón de cajas bastante potentes, pero si no, pasas derecho y verás una puerta y esta puerta la tienes que accionar. Aquí pues mucho cuidado, ya que detrás de la puerta hay un montón de enemigos que si te descuidas te pueden eliminar muy fácilmente. El último paso sería abrir la bóveda secreta, pero antes te sugiero que lances un humo, ya que como ves hay un montón de enemigos y lógicamente si te disparan te van a reventar. Esto será un poco tardado, deberás quedarte muy cerca para ir accionando y cuando termine ahora sí podrás entrar. Esta cajita siempre trae objetos muy valiosos, suele dar mucho mítico, además que al lado tenemos otra cajita más que puedes saquear. Ahora pasemos con el tema de las llaves y las salas secretas. Muy seguramente ya te topaste en el mapa una sala secreta que está bloqueada y que pide una llave de acceso para poder entrar. Estas salas suelen tener un montón de loot y bóvedas ocultas, así que te mostraré todas las ubicaciones para que vayas a conseguirlas. Al subir de nivel irás consiguiendo algunas de estas llaves, van por categorías, las básicas son prácticamente las épicas, luego van las legendarias y las míticas. En el mercado negro también se pueden conseguir, le damos a la tienda de Kurohana, luego abajo en consumibles y objetos especiales. Una vez teniendo las llaves, vamos directamente al mapa para ver dónde está cada sala de cada llave para abrir. Vamos a comenzar con la llave del hotel, está en la parte del mapa que se llama Hotel de Isla Serpiente y entraremos por esta puerta. El camino que debes seguir es el siguiente, camina en línea recta, luego encontrarás otra puerta, no pasa nada, sigue caminando y ahí verás una tirolesa a tu izquierda, úsala. Una vez que llegues a la parte de arriba vas a volver a girar a tu izquierda, verás otra tirolesa, vuelve a subir y aquí tenemos la sala, prácticamente al frente. Ahora lo que debes hacer es usar la tarjeta si la tienes y entonces te abrirá la puerta para poder lootear. Ahora pasemos con la llave de Pueblo Serpiente, aquí puedes ver en el minimapa dónde está, entraremos a este edificio por la parte del estacionamiento. Adelante de este carro veremos una puerta, luego a la derecha está otra puerta, luego a la derecha está la tirolesa, tenemos que subirla. Una vez en la parte de arriba basta con caminar un poco para darte cuenta que aquí está la sala secreta, esta me gusta porque suele ponerte muy cerca del respawn cuando apareces. Pasemos con la llave de Fortaleza Serpiente, lo puedes ver aquí en el mapa, está en esas casas como chinas, vas a entrar por esa parte, no donde está la caja fuerte, sino que vas a pasar derecho. Esta realmente no está oculta, basta con caminar un poco para que veas que hay una parte que baja a un sótano y justamente ahí es donde está la puerta. Recuerda que puedes hacerlo en cualquier modo, pero es mejor ir en difícil porque te da muchos mejores objetos para que te puedas llevar. En el barco Kurohana tenemos dos, uno está cerca de la lancha que activamos para poder escapar, simplemente giramos a la derecha, luego veremos un camino recto y al final unas escaleras. Entonces subiremos las escaleras, iremos por el único camino que nos ofrece, luego al llegar en la parte de arriba aparecerá un pasillo, caminamos recto y a la izquierda estará la puerta bloqueada. Aquí te sugiero que solamente hagas uno a la vez porque suele haber mucha gente que te puede reventar. El segundo está en la parte derecha del barco, usaremos como referencia la sala principal del laboratorio, estando arriba caminamos en línea recta, luego llegaremos a una parte que debemos girar un poco a la izquierda. Este lugar sí que suele ser muy confuso, ya que en esta parte hay un montón de pasillos y realmente te puedes perder, pero caminando en línea recta, como te das cuenta, podemos llegar y este es de categoría mítica.
Ahora pasamos con la tarjeta de acceso de la base Kurohana. Una vez estando aquí en esta parte, entraremos por la puerta que dice número 1 y prácticamente todo es en línea recta. Una vez dentro de la base veremos unas escaleras, aquí luego está la puerta, esta no hay pierde, creo que es de las más fáciles, pero no es la única, tenemos otras que también son muy sencillas. Verás en esta parte del mapa una casa completamente alejada de las demás, basta con entrar para darnos cuenta que tiene una sala secreta que también ocupamos una llave de acceso. Esta llave es la de distrito comercial y al estar algo retirada de las demás casas es sencillo darte cuenta si hay gente o viene gente. La sala secreta de refinería también está expuesta al aire libre, no tendrás ningún problema y por cierto se me olvidaba, cuando abres la sala tienes unos segundos para lootear completamente solo. Si ves que hay mucha gente, primero lanza un humo porque de lo contrario te pueden agarrar abriendo la sala secreta y eso sería una baja. Ya casi terminamos con las salas, esta otra es la de puerto, esta suele ser un poco random porque sinceramente no creo que vayas a lootear esta casa tan pequeña, pero aquí lo tenemos. Cuando estaba buscando la sala fue de las que más me costó porque realmente es muy complicado, yo me fijo en las casas más grandes y demás, pero esta tan pequeña y solitaria no me fijé, pero aquí lo tenemos. Por último tenemos la llave de acceso de la estación del tren, este también suele confundir porque normalmente uno va en donde se activa para poder escapar, pero no, es esta casa que está aquí sola. Te sugiero que en cada partida lleves al menos una o dos llaves de acceso de salas para que de esta manera valga más tu recorrido y salgas más forrado. El modo de meseta realmente tiene un montón de lugares secretos, algunos son para campear, algunos son para objetos y otros son como por ejemplo este que tenemos por aquí que es recompensa oculta. Vamos a ver un árbol así todo seco, este árbol tendrá un agujero y como te das cuenta en ese agujero está una serpiente así como de color marrón. Al acercarte la serpiente te lanzará ataques pero tranquilo, no baja absolutamente nada, con unos cuantos disparos lo puedes reventar y también lo puedes lootear. Esta serpiente suele dar objetos demasiado valiosos, pero más rápido lo grabé en fácil y como te das cuenta me da objetos legendarios, lo cual está bastante bueno. En difícil suele dar mucho mítico. Este árbol también se puede encontrar en esta ubicación que está prácticamente cerca del contrato del barco Kurohana y la bóveda y como puedes ver también tiene una serpiente. Realmente no he visto si este árbol está en más lugares, solamente lo he visto en dos, pero igual no es tan difícil encontrarlo porque cuando lo veas empieza a brillar, tiene como un contorno de color blanco que lo identifica. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y si conocías algunas de estas salas secretas. También hay llaves de acceso para el edificio 21 que pronto estaremos trayendo, falta que le visitemos un poco más para darnos cuenta dónde están exactamente. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre, hasta otro próximo video.